أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Recientemente estaba mencionando los relatos de la vida de Hazrat Umar. Los continuaré narrando hoy también. Hazrat Muslim Maud afirma: hay una narración con respecto a Hazrat Umar que afirma que según las instrucciones del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando expulsó a los judíos y cristianos de Yemen, les compró sus tierras. El Muslim Maud dice además: la tierra perteneciente a los cristianos y judíos era Haraji, propiedad de musulmán, y cuando Hazrat Umar tomó su tierra y los expulsó de las tierras árabes, no se apoderó de su tierra sin más, sino que les compró la tierra a pesar de que era Haraji. En principio pertenecía al gobierno. Se menciona un hadith en el Fathul Bari, el comentario del Bukhari dice: es decir, Yahya bin Sa'id narra que Hazrat Umar expulsó a los idólatras judíos y cristianos de Najran y pagó por sus tierras y huertos. Está claro que la tierra que pertenecía a los judíos no era Ushari, propiedad de los musulmanes, porque si fuera Ushari entonces habría tenido un propietario musulmán y no habría razón para pagar a los judíos por ello. Por lo tanto, esta tierra era indudablemente Haraji, al igual que la tierra de la India también se conoce como Haraji. Sin embargo, Hazrat Umar no tomó posesión de la tierra al considerarla Haraji y por lo tanto declarándola como propiedad del gobierno, sino que les pagó por la tierra. Es posible que alguien afirme que tal vez esta tierra no es Haraji ni Ushari y se calificó como otra cosa, pero tal noción sería completamente ingenua y reflejaría la falta de conocimiento de la Sharia. En el Islam, la tierra es Haraji o Ushari y no hay otro tipo de tierra a menos que esté completamente descuidada y abandonada sin que nadie reclame su propiedad. Por lo tanto, la tierra que pertenecía a los judíos, cristianos e idólatras era Haraji o Ushari. Pero en cualquier caso, Hazrat Umar los reconoció como sus propietarios y posteriormente les compró la tierra. En relación a la prohibición en el Islam de la esclavitud salvo los prisioneros de guerra, Hazrat Muslim Maud dice: Dios Altísimo afirma:
¿Deseáis los bienes frágiles de este mundo, que significa, oh musulmanes? ¿Deseáis comportaros como otras naciones y esclavizar a su gente para aumentar vuestro poder? No, Allah no quiere que sigáis a otras naciones, Él quiere guiaros por el camino que es mejor para vosotros al final y os ha dado derecho para ganar el agrado de Allah en la próxima vida. Y con respecto a ganar la cercanía de Dios y lograr un buen fin, Dios decreta que es para vosotros que no toméis prisioneros excepto cuando se os impone la guerra. Por lo tanto, en el Islam no se permite esclavizar a nadie excepto como prisioneros de guerra. Esta regla se aplicó estrictamente en la primera época del Islam. Durante el reinado de Hazrat Umar, llegó una delegación de Yemen y se quejó de que, antes del advenimiento del Islam, una tribu cristiana vecina había convertido en esclavos sin causa alguna. De lo contrario, antes de este tiempo eran libres, por lo tanto querían ser liberados de esta esclavitud. Hazrat Umar respondió que, aunque el hecho tuvo lugar antes de que los musulmanes estuvieran en el poder, investigaría el caso y los pondría en libertad si su denuncia se basaba en hechos reales. En contraste con esto, Hazrat Muslim Maud está comparando esta conducta con la práctica de Europa, es decir, esa fue la postura islámica adoptada por Hazrat Umar, en la que los tranquilizó. En contraste con esto que vemos en Europa, los europeos continuaron utilizando la esclavitud para promover su comercio y agricultura del siglo XIX. No hay duda de que en la historia islámica se pueden encontrar algunos ejemplos de prácticas no islámicas de esclavitud, pero la esclavitud nunca se practicó para promover la industria o el comercio nacionales. No existe este concepto en el Islam. En una ocasión, durante la época de Hazrat Umar, hubo una sequía y hambruna muy severas en Medina y sus alrededores. Cuando soplaban los fuertes vientos, el polvo se elevaba en el aire como cenizas, por lo que ese año se denominó Am al-Ramada, el año de las cenizas. Auf bin Haris relata que su padre, Auf bin Haris relata de su padre, este año fue conocido como Am Ramada, es decir, el año de las cenizas, porque debido a la falta de lluvia la tierra se había vuelto negra como la ceniza y esta condición permaneció por un periodo de 9 meses. Hisham bin Hisham narra de su padre el año 18 después de la Égira, cuando la gente regresó de la peregrinación de Hajj, se enfrentaron a grandes dificultades. Hubo una sequía severa, el ganado moría y la gente también comenzaba a morir de hambre hasta el punto de que trituraban finalmente los huesos de los animales y los mezclaban con agua para beber y excavaban las madrigueras de ratones, etc., y comían todo lo que encontraban. Hazrat bin Umar relata que Hazrat Umar bin al-Khattab escribió una carta a Hazrat Amr bin As durante Am al-Ramada, que decía: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, del siervo de Dios Umar, el líder de los fieles, hasta Asi bin Asi, que la paz sea contigo. ¿Te gustaría presenciar mi muerte y de la que están conmigo mientras tú y los que están contigo permanecen vivos? ¿Hay alguien que pueda ayudar? Asdumber escribió la palabra ayuda 3 veces. En respuesta a la carta, Yad bin As escribió: en el nombre de Dios el clemente misericordioso, nadie es digno de ser adorado excepto Allah. Al siervo de Dios ha llegado la ayuda, pero tendrá que esperar un poco. Voy a enviar una caravana de camellos. Cuando el primero de ellos llegue contigo, el último todavía estará conmigo.
En otras palabras, sería caravana de camellos muy grande. El gobernador de Egipto, Hazrat Amr bin As, envió 1000 camellos cargados de grano y maíz, y además esto envió también mantequilla clarificada, ropa, etc. El gobierno de Irak, Hazrat Saad, envió 3000 camellos cargados de grano y provisiones, así como ropa. El gobierno de Siria, Hazrat Amir Muawiyah, envió 1000 camellos cargados de grano y envió ropa y otras provisiones además de eso. Cuando llegó la primera reserva de grano, Hazrat Umar bin al-Khattab le dijo a Hazrat Zubair bin al-Wan: detén los camellos y dirígelos en dirección a las aldeas circundantes y distribuye las provisiones entre ellos primero. Por Dios, es posible que, aparte del honor de disfrutar de la compañía del Santo Profeta Sallallahu, no se te haya concedido una oportunidad mejor que esta. Además, haz prendas con los sacos para que los que puedan usar y sacrificad camellos para ellos, para que puedan comer su carne y llevarse la grasa animal. No esperéis a que digan que esperarán a la lluvia. Deben cocinar la harina y recolectar provisiones hasta que Dios Altísimo les conceda descanso. En otras palabras, que cocinen algunas de las provisiones y las almacenen también. Hazrat Umar pedía que se preparara la comida y luego anunciaba que a la hora de la comida, si alguien deseaba venir a comer, debería hacerlo. Y si alguien quería llevar la comida a sus familias, podía venir y llevársela. Hazrat Umar preparaba tarid para la gente, que es un plato que se preparaba mezclando pequeños trozos de pan en un caldo. Había un pan blando que tenía un estofado de aceitunas y se cocinaba rápidamente en ollas. Los camellos también eran sacrificados y Hazrat Umar se sentaba con la gente y comía lo que ellos comían. Abdullah bin Zaid bin Aslam relata que de su abuelo que Hazrat Umar guardaba continuamente ayunos durante Am al-Ramada. Se presentaba a Hazrat Umar pan mezclado con aceite de oliva. Un día los camellos fueron sacrificados y la gente recibió su carne y guardaron la mejor porción de su carne para Hazrat Umar. Cuando se presentó esta carne ante Hazrat Umar, que consistía en trozos de joroba e hígado de camello, Hazrat Umar preguntó de dónde había venido esta carne y se le informó: oh líder de los fieles, esto ha salido de los camellos que hemos sacrificado hoy. Hazrat Umar dijo: qué pena, qué pena. Qué tan mal líder sería si comiera la mejor parte de la carne y dejara las partes menos favorecidas para los demás. Quítame este cuenco y tráeme otra comida. Y así se trajo pan mezclado con aceite de oliva. Hazrat Umar partió el pan en trozos y luego preparó él mismo el tarid. Luego le dijo a su asistente llamado Yarfa que tomara este tazón de carne y lo diera a tal o cual familia de Samag. Samag era un huerto de dátiles cerca de Medina, que era propiedad de Hazrat Umar, y él había donado este huerto. Hazrat Umar dijo además: no les he dado nada en los últimos 3 días y creo que no han tenido nada de comer, así que ve y preséntales esto. Hazrat bin Umar narra: durante los días de hambruna, Hazrat Umar comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Dirigía las oraciones de Isha y luego regresaba a su residencia y continuaba ofreciendo raciones voluntarias hasta la última parte de la noche. Después dejaba su residencia y hacía las rondas de inspección Medina. Una noche, a la hora de Sehri, antes del amanecer, le oí decir: oh Allah, no permitas que la umma de Muhammad perezca en mis manos. Muhammad bin Yahya bin Habba cuenta que una vez, durante los días de hambruna, se presentó ante Hazrat Umar un pan que había sido mezclado con grasa animal. Hazrat Umar llamó a un beduino para que se le acercara a él y comenzó a comer junto a Hazrat Umar. Rápidamente comenzó a tomar la grasa de los bordes del cuenco, a lo que Hazrat Umar dijo: estás comiendo como si nunca hubieras comido grasa animal. Respondió: en efecto,
Desde hace muchos días no he comido mantequilla clarificada ni aceitunas y tampoco he visto a nadie más comerla. Al oír estas palabras, Zetumar juró no comer carne ni mantequilla clarificada hasta que la gente no disfrutara de las mismas comodidades que antes. Ibn Taus relata de su padre que Hazrat Umar no comió carne ni mantequilla clarificada hasta que la gente volvió a sus condiciones normales, como no quería comer mantequilla clarificada, etc. El estómago de Hazrat Umar retumbaba. Sin embargo, Retumbar se dirigía a su estómago y le decía: puedes retumbar, pero por Dios, no conseguirás nada hasta que la gente vuelva a sus condiciones normales y coma como antes. Ayaz bin Khalifa afirma: durante el año de la hambruna vi que la piel de Retumbar se había oscurecido por completo, aunque antes tenía una tez muy clara. Preguntamos qué sucedió. Esto el narrador de la tradición nos dijo: Retumbar era árabe y la se formaban parte de su dieta. Cuando se produjo la hambruna, declaró todos estos alimentos ilícitos para él hasta que la gente no volviera a sus condiciones normales. Hazrat Umar comía con aceite, como resultado de lo cual su complexión cambió y luego cuando se quedaba sin comer, su complexión cambió aún más. Usama bin Zaid Aslam narra con la autoridad de su abuelo: solíamos decir que Allah no nos aliviaba de esta hambruna y seguía a tumbar, se afligía hasta la muerte debido a su constante preocupación por los musulmanes. Zaid bin Aslam narra de su padre que durante la época de la sequía y el hambre, la gente de toda Arabia vino a Medina. Hazrat Umar había ordenado a la gente que hiciera arreglos para ellos y les proporcionaría comida. Hazrat Umar había asignado a varios compañeros para supervisar los arreglos de diferentes áreas de Medina. Por las noches recogían y traían información de cada momento, informaban a Hazrat Umar por la noche cuando reunían todo lo que ocurría desde la mañana hasta la noche. Los beduinos de diferentes zonas se habían reunido en Medina. Una noche, cuando todos habían cenado, Hazrat Umar dijo que contaran el número de personas que habían cenado con ellos. Cuando se contó el total, eran casi 7.000 personas. Hazrat Umar dijo entonces: contad a las personas que no estaban presentes en ese momento, así como a los enfermos y a los niños. Al incluirse el número total de personas era de 40.000. Después de unos días, esa cifra aumentó. Cuando se volvieron a contar, el número de personas que comerían con ellos ascendía a 10.000 y los demás a 50.000. Esto continuó hasta que Dios Altísimo envió la lluvia. Cuando llovió, vi que Hazrat Umar ordenó a sus gobernantes que hicieran arreglos para que sus ciudadanos regresaran a sus zonas y que les proporcionaran monturas y grano para ello. El narrador vi que Hazrat Umar venía en persona a despedir a esa gente. La gente de los alrededores se había reunido en la ciudad de Medina por hambre y recibía comida allí. Cuando la situación mejoró y llovió y se pudo reanudar la agricultura, Hazrat Umar dijo a casa trabajaran duro y administraran cosechas. En Tabari, con respecto al final de la hambruna, está escrito que una persona vio un sueño en el que el santo profeta Sallallahu dijo que se tuvieran en cuenta las oraciones. Posteriormente, Hazrat Umar hizo un anuncio entre la gente de que se ofrecía el Salat al-Istiqia, oración por la lluvia. Hazrat Umar dijo: esta prueba ha alcanzado su punto álgido, pero ahora llegará a su fin. Dios mediante, quien tenga la oportunidad de rezar, se dará cuenta de que la prueba llegará a su fin. Hazrat Umar escribió cartas dirigiendo a los gobernantes de otras ciudades. Les digo: ofreced la Salat Istiqia por los residentes de Medina y sus alrededores, porque han soportado grandes dificultades. Hazrat Umar reunió a los musulmanes en una llanura abierta para ofrecer Salat Istiqia. Llegó a Hazrat Umar Abbas y pronunció breve sermón y luego dirigió las oraciones. Luego se sentó y rezó: oh Allah, a ti solo te adoramos y a ti solo te imploramos ayuda. Oh Allah, concede tu perdón y misericordia a nosotros y complácete con nosotros. Después de esto, Hazrat Umar regresó
todavía no había llegado a su casa cuando, debido a la intensa lluvia, se formó un estanque en la llanura abierta. Según una narración, mientras suplicaba, Hazrat Umar dijo lo siguiente: Hazrat Umar, cuando experimentábamos sequías durante la era de tu profeta, sallallahu alaihi wasallam, rezábamos a través de tu profeta y así enviabas lluvia sobre nosotros. Hoy te suplicamos por medio del tío de Tab, alivianos esta sequía y haz que llueva sobre nosotros. Posteriormente la gente todavía no se había movido de su sitio que empezó a llover. Abdullah bin Ibrahim ha narrado: cuando las alfombras de oración de paja fueron colocadas por primera vez en la mezquita del profeta, al principio la gente rezaba sin ella directamente en el suelo o en cualquier zona blanda, y había polvo en la frente. Posteriormente entró en vigor la costumbre de utilizar alfombras de oración. Abdullah bin Ibrahim relata que la primera persona que utilizó una alfombra de paja para el rezo en la mezquita del profeta fue Hazrat Umar bin Khattab. Antes que ese momento, cuando la gente levantaba sus cabezas después de la sesda, postración, sacudían sus manos. Entonces Hazrat Umar ordenó que se extendieran alfombras en la oración procedentes de Aquí, en la mezquita del profeta. Aquí, que es un valle que se extiende unos 150 kilómetros desde el suroeste de Medina hasta el noreste de Medina. Se dice que era un gran valle. En la época de Hazrat Umar, la mezquita del profeta fue ampliada en el año 17 después de la Égira. Hazrat Abdullah bin Umar relata que durante la época del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, la mezquita del profeta fue construida de ladrillos de barro. El techo estaba hecho de hojas y ramas de palmera y los troncos de la palmera se usaban como pilares. Durante la época de Hazrat Umar Abu Bakr, la mezquita permaneció allí así y no se realizaron ni ampliaciones ni cambios. Hazrat Umar ordenó que la mezquita fuera ampliada y renovada, pero no hizo cambios en la apariencia de la estructura del edificio. Continuó en sus cimientos originales. El techo se mantuvo igual que antes, usando las hojas de palmeras latineras, pero se cambiaron los pilares por unos de madera. La renovación de la mezquita finalizó en el año 17 después de la Égira, bajo la supervisión de Hazrat Umar. Tras esta expansión, el área de la mezquita aumentó el 100% codos, lo que equivale a aproximadamente 50 por 50 a 140 por 120, lo que equivale a 70 por 60 metros. De esta narración resulta evidente que durante la era de Hazrat Abu Bakr la mezquita permaneció en la misma condición que en la época del santo profeta, aunque se amplió significativamente en dicha construcción en la época de Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakr al-Khudri relata que Hazrat Umar ordenó que se ampliara la mezquita del profeta y que se tomaran medidas para que la gente fuera protegida de la lluvia, pero que se evitara el uso del rojo y el blanco en las renovaciones, porque este tipo de decoraciones ponen a los hombres a prueba. Hazrat Umar tuvo cautela a la hora de gastar y se aseguró de que permanecieran con el mismo estilo y diseño que tenían en la época bendita del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante la ampliación se expropiaron las casas colindantes a la mezquita del norte, sur y oeste. Algunas personas donaron sus tierras felizmente para la mezquita y Hazrat Umar tuvo que dar explicaciones a otros junto con el incentivo financiero, es decir, Hazrat Umar tuvo que expropiar algunos terrenos e incluirlos como parte de la mezquita. En la época de Hazrat Umar se introdujo la práctica de realizar un censo o pidió que se hiciera para poder asignar raciones de comida. Hazrat Muslim Maud ha escrito en relación a esto en cómo el gobierno islámico organizó ciertos sistemas, qué cambios implementó y qué asuntos administrativos se introdujeron. Hazrat Muslim Maud escribe: tras llegar a Medina, lo primero que el santo profeta sallallahu hizo fue formar vínculos de hermandad entre ellos que tenían tierras y propiedades y aquellos que no tenían nada. Los Ansar poseían tierras y propiedades mientras que los Muhajirin no tenían nada.
El santo profeta Sallam estableció vínculos de hermandad entre los Ansar y los Muhajirin, de manera que cada Ansar con propiedad estaba vinculado con un Muhajir que no tenía nada. Algunos de ellos llegaron tan lejos que además de sus riquezas, si tenían dos mujeres y proponían a sus hermanos Muhajir que se divorciaran de una de sus mujeres para ellos y entonces tendrían la opción de casarse con ellas. Este fue el primer ejemplo de igualdad que el santo profeta Sallallahu estableció tras su llegada a Medina, porque esencialmente el gobierno islámico no solo estableció en Medina, no solo se estableció en Medina. En aquellos días no había abundancia de riqueza, por ello la única opción era unir a una persona afluente con una persona más pobre que tuvieran suficientes para comer. Luego, durante una batalla, el santo profeta Sassón adoptó otro método que también produjo algunos cambios. Durante una batalla, el santo profeta Sassón se enteró de que algunas personas no tenían nada para comer, o si tenían apenas era suficiente, mientras que otras tenían comida en abundancia. Tras observar esta situación, el santo profeta Sassón dijo: quien quiera que tenga algo con ellos debe traerlo y juntarlo en un lugar. Entonces, cuando trajeron todo, el santo profeta Sassón asignó raciones para la gente. Incluso en este ejemplo se adoptó el primero de que todos deben tener acceso a la alimentación. Mientras era posible, comieron de forma independiente, pero cuando esto fue imposible y había peligro de que unas personas murieran de hambre, el santo profeta Sassón prohibió esto y ordenó que la comida fuera distribuida por igual en un lugar. Esta decisión se tomó debido a la situación en ese momento y no debido a que se introdujeran aspectos del socialismo o del comunismo. En cualquier caso, los compañeros relatan que actuaron según sus instrucciones tan rigurosamente que incluso si tenían un dátil, sentían que era extremadamente deshonesto comerlo y se sentían ansiosos hasta que lo depositaban en el almacén. Esta fue la segunda práctica que estableció el santo profeta Sassón. Y mientras continuaron experimentando circunstancias difíciles, esta práctica se estableció, el santo profeta Sassón vigente. Luego, en la época del santo profeta Sassón, experimentaron también una época de afluencia y Dios Altísimo les bendijo con abundante riqueza. Pero Dios Altísimo deseaba establecer un sistema apropiado después del santo profeta Sassón. No fuese que la gente dijera que este sistema fue válido solo en la época del santo profeta Sassón y que nadie más podía implementarlo después de él. Cuando fueron bendecidos con riqueza, el antiguo sistema se volvió a implementarse, el cual Dios Altísimo se aseguró que volvería a tener lugar después del santo profeta Sassón también. Hasta musulmanes describen en relación cómo esto se consiguió esto. Así, por un lado, Dios Altísimo estableció un ejemplo a través del santo profeta Sassón. Por un lado, tras su llegada a Medina, los Ansar ofrecieron su riqueza a los Muhajirin. Los Muhajirin dijeron que no estaban dispuestos a recibir estas tierras sin recompensa y que trabajarían estas tierras como agricultores para pagar lo que debían. Este es el deseo expresado de los Muhajirin a pesar de que los Ansar no duran en ofrecerles sus riquezas. Esto sería similar al caso de que un gobierno ofreciera raciones y que alguien no las quisiera aceptar. En este caso, el gobierno no tendría la culpa de ello. El veredicto sería que el gobierno ha prescrito las raciones y que depende de los demás aceptarlas o no. Similarmente, los Ansar ofrecieron todo lo que tenían. El hecho de que los Muhajirin lo aceptaron o no es un asunto diferente. Por lo tanto, el santo profeta Sallallahu implementó esta práctica durante su vida, hasta el punto que cuando el rey de Bahrain aceptó el Islam, el santo profeta le aconsejó que proporcionara 4 dirhams y vestimentas como sustento para todos ellos en su país que no poseían tierras para su subsistencia, de manera que no sufrieran hambre ni privación. Más tarde los musulmanes comenzaron a adquirir mucha riqueza. Como los musulmanes eran menos
en cantidad y la riqueza era abundante, no parecía necesario que se introdujeran nuevas regulaciones porque el objetivo de proporcionar medios de subsistencia para la gente se estaba cumpliendo. En principio general es que las nuevas leyes deben introducirse cuando hay peligro y mientras que no haya peligro esa elección del gobierno si quieren introducir una ley particular. Por lo tanto, por el punto que quería destacar al principio, que quedó interrumpido por los otros detalles, era como que el sistema continuó después del Santo Profeta Sesam. Cuando el Santo Profeta Sesam falleció y los musulmanes comenzaron a expandirse por distintos rincones del mundo, las naciones extranjeras también comenzaron a formar parte del Islam. Los árabes eran como un grupo de personas y una nación y mantenían la igualdad entre ellos, pero cuando el Islam comenzó a propagarse por diferentes regiones y varias naciones empezaron a entrar en el Islam, se volvió muy difícil proporcionar comida para todos. Finalmente, Hazrat Umar creó un censo para todas las personas y estableció un sistema para proporciones de comida que duró hasta el reino de Banu Umayya. Los historiadores europeos admiten que el primer censo jamás creado fue el de Zatumer. También admiten que este primer censo que inició Zatumer no fue para apoderarse de la riqueza de sus ciudadanos, sino para establecer los medios para su subsistencia. Otros gobiernos tienen censos para convertir a sus ciudadanos en animales de sacrificio y para alistarles en el ejército, pero Hazrat Umar no lo hizo con este propósito, sino que lo hizo para proporcionarles comida y para salvaguardar el número de personas que había y la comida que sería necesaria para alimentarles. Por lo tanto, después de realizar el censo, todas las personas que recibían medios y subsistencia bajo un sistema designado y recibían una asignación mensual para satisfacer sus necesidades, las necesidades de los demás. Este trabajo se completó con tanta atención que durante la época de Hazrat Umar, cuando Siria fue conquistada y se adquirió una gran abundancia de aceite de oliva y todos comenzaron a recibir su parte, Hazrat Umar dijo a la gente que su estómago está hinchado por el uso del aceite de oliva. Hazrat Umar mismo recibía parte de este aceite y explicó que debido a su consumo frecuente tenía el estómago hinchado. Pidió permiso para cambiar el aceite por una medida igual de mantequilla clarificada, ya que el aceite era perjudicial para su salud. Este fue, por tanto, el primer paso en el Islam para satisfacer la necesidad de la gente y con ello no se requería ningún otro sistema porque el gobierno era responsable de las necesidades de toda la nación, su alimentación, su ropa, su educación, el tratamiento de enfermedades y construcción de casas para su alojamiento eran parte de las responsabilidades del gobierno islámico. Si todas estas necesidades continuaran cubriéndose, entonces no necesitaríamos ningún seguro. La gente contrata seguros para asegurarse de que dejan algo atrás para sus hijos o para cubrir sus propias necesidades en caso de que no tengan ingresos cuando sean ancianos. Si el gobierno cubriera estas necesidades, no serían necesarios los seguros. Luego Hazrat Muslim Maud describe los que vinieron después comenzaron a decir que la decisión de proveer o no es decisión exclusiva del gobierno, dado que las enseñanzas islámicas no se habían implementado con firmeza. Esas personas se inclinaron una vez más por las reglas del César y Cosroes. Se inclinaron a favor de las costumbres y prácticas de otros reyes que se llegaron a convertir en algo habitual. Respecto al gobierno islámico y establecimiento de una infraestructura para la provisión de alimentación y vestido para todas las personas, Hazrat Muslim Maud afirma también, cuando el gobierno islámico obtuvo la riqueza necesaria, creó una infraestructura para el suministro de alimentos y vestimenta para cada persona. Por lo tanto, como ha sido mencionado anteriormente, fue en la era de Hazrat Umar cuando el sistema se quedó completado, en cuyo momento, según las enseñanzas del Islam, la comida y la vestimenta de cada persona fue responsabilidad del gobierno y cumplió este deber con gran cuidado.
Esta fue la razón por la cual Hazrat Umar inició la práctica de realizar el censo, abriendo registros en los que se anotaban los nombres y de todas las personas. Como ya ha sido mencionado, los escritores europeos reconocen que fue Hazrat Umar quien puso en marcha por primera vez un censo y comenzó el sistema de registro. El propósito de este censo era que todas las personas pudieran recibir alimentos y comida y era por tanto necesario que el gobierno conociera el número de ciudadanos del país. Hoy se dice que la Rusia soviética fue la primera en crear un sistema para proporcionar alimentos y ropa a los pobres. Sin embargo, la realidad es que el sistema económico fue establecido por primera vez por el Islam. Desde el punto de vista práctico, durante la era de Hazrat Umar, los nombres de las personas de cada aldea, pueblo y ciudad se inscribieron en el registro. Se registraron los nombres de las esposas, los hijos y un número total, y el número total. Se estipuló la cantidad del sustento para cada persona, de forma que incluso aquellos que comían menos pudieran estar contentos con su parte y aquellos que comían más pudieran comer hasta saciarse. La historia revela que en sus decisiones previas de Umar no había cubierto las necesidades de los bebés lactantes y la ración que necesitaba el bebé y la ración que necesitaba un bebé se le concedía solo después de que su madre lo hubiera amamantado con su leche. Como mencioné en el anterior sermón, una noche, mientras hacía una ronda de inspección silenciosa, Hazrat Umar escuchó el llanto de un bebé en el anterior de una tienda de campaña, lo que hizo que se detuviera. Sin embargo, los gritos continuaban a pesar de que la madre trataba de dormir al niño, dándole palmaditas. Finalmente, Hazrat Umar entró en la tienda y preguntó a la madre por qué no amamantas al niño. Pues el niño lleva llorando bastante tiempo. La mujer no lo reconoció y pensó que era una persona ordinaria. Por lo tanto, respondió: ¿No sabes que Hazrat Umar ha declarado que no se entregue ninguna narración para los lactantes? Somos la gente pobre que apenas nos llega para llegar a final de mes. He detestado al niño prematuramente para que vamos a obtener la parte de la ración del niño en la tesorería. Si el niño llora, entonces la culpa es de Umar, pero que ha decretado esa ley. Hazrat Umar regresó de inmediato y increpó con dolor a sí mismo diciendo: Umar, ¿tienes idea de cómo has debilitado a la próxima generación de árabes al ocasionar que los niños sean detestados prematuramente? La responsabilidad de todo esto recae en ti. Mientras hacía eso, fue al almacén, abrió la puerta y se cargó el saco de harina sobre su espalda. Cuando el asistente se ofreció a llevárselo, respondió: no, la culpa es mía y yo mismo debo asumir las consecuencias. De acto seguido, llevó la harina de la mujer y ordenó al día siguiente que se concediera una ración para los bebés a partir del día que se nacieran, para que la madre que amamantaba estaban en necesidad de una mejor nutrición para alimentar al niño. Satumur Slema afirma: solo el Islam estableció los derechos de todas las personas. Según el Islam, el sustento de la longevidad de cada persona es responsabilidad del gobierno. He sido el primero en establecer este principio. Otros gobiernos también hacen lo mismo en la actualidad, aunque no de forma plena. Se proporcionan seguros y se otorgan pensiones familiares, pero el principio del que el gobierno es responsable del sustento y la vestimenta de los jóvenes y los ancianos no fue ofrecido por ninguna religión antes del Islam. Los gobiernos de todo el mundo realizan censos para calcular impuestos o para el reclutamiento militar, para si surge la necesidad sobre cuántos jóvenes estarán disponibles para este fin. Sin embargo, el primer censo realizado por el Islam durante la era de Hazrat Umar tenía a propósito de proporcionar alimentos y ropa y no para gravar impuestos o averiguar cuántos jóvenes estaban en disposición para el ejército cuando se necesite. Al contrario, ese censo tuvo el único objetivo de que todas las personas pudieran recibir alimentos y ropa. No hay duda de que también se realizó un censo durante la época del Santo Profeta Sallallahu, pero
En ese momento los musulmanes no poseían el gobierno, por lo que el propósito del censo solo era determinar el número de musulmanes. El primer censo realizado por un gobierno islámico tuvo lugar durante la era de Hazrat Umar y se llevó a cabo para que todas las personas pudieran recibir alimentos y ropa. Este es un asunto de vital importancia que puede promover la paz en el mundo entero. Se dice que se debería presentar una solicitud para oración necesidad, será evaluado por el gobierno, sin embargo, el sentido del honor de muchos les impedirá presentar tal solicitud que luego tendrá que ser evaluada. Por lo tanto, el Islam estableció el principio de que la responsabilidad de proporcionar alimentos y ropa recae en el gobierno, que se habrá de proporcionar tanto a los pobres, incluso si son millonarios, e incluso si deciden cedérselo a otras personas. Así nadie se sentirá inferior a los demás. Si los ricos son juntos, ciertamente ayudarán a los necesitados en lugar de beneficiarse ellos mismos. Durante la era de Hazrat Umar, los países se dividieron en provincias. En el 20 después de la Égira, Hazrat Umar dividió los territorios ocupados en 8 provincias para que los asuntos administrativos pudieran tratarse mejor. La Meca, Medina, Siria, Jazira, Basra, Kufa, Egipto y Palestina. La Shura, el órgano consultivo, también se estableció durante la era de Hazrat Umar. Los representantes, tanto el muhajirin, inmigrantes musulmanes nativos de la Meca, como los Ansar, nativos de Medina, estaban presentes en las reuniones del órgano consultivo. Los Ansar se componían de dos tribus, Aus y Khazraj, por lo que era necesario que los representantes de ambas tribus estuvieran presentes: Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Ka'b, Hazrat Zaid bin Thabit también estaban presentes en esta reunión. El procedimiento de estas reuniones empezaba en un progénero que anunciaba lo que significa que todos debían reunirse para orar. Cuando la gente se reunía, Hazrat Umar entraba al Masjid Nabawi y ofrecía 2 rakat. Después de completar la oración, iba al púlpito y pronunciaba su sermón y presentando el asunto que requería ser planteado. Posteriormente comenzaba el debate. Como se trataba de asuntos pequeños relacionados con la vida cotidiana, la decisión del órgano consultivo se consideraba suficiente. Sin embargo, cuando se presentaba un asunto más serio, se celebraba una reunión general en la que comprendía a los muhajirin y los ansar, y el asunto se resolvía por consenso mutuo. En la reunión del órgano consultivo se presentaban y determinaban diversos asuntos como el sueldo del ejército, la estructura de los cargos, los nombramientos de gobernantes, la libertad de los extranjeros para realizar negocios, y se estipulaban las tarifas. Las reuniones del Ashura llevaban a cabo solo cuando surgían asuntos muy importantes. Aparte de eso, había otro tipo de reunión en la que se hablaba a diario de asuntos administrativos e importantes. Esa reunión siempre llevaba a cabo en Masjid Nabawi y solo participaban en compañeros muhajirin, en las que reuniones diarias informativas sobre las provincias y distritos que llegaban al Jalifa. Hazrat Umar solía preguntar si había algún otro asunto que debatir y escuchaba la opinión de la gente. Aparte de los miembros de la Shura, la población en general también tenía voz en los asuntos administrativos. A menudo se daba el caso de que el gobernador de una provincia o distrito era designado por los ciudadanos. De hecho, en algunos casos se celebraron elecciones formales. Cuando se tenían que nombrar recaudadores de impuestos de Jufa, Basora y Siria, Hazrat Umar instruía en las 3 provincias que eligieran y reimpresionaran a la persona que más le agradara y a la que consideraban más digna de confianza, más cualificada de todos. Con respecto a los nombramientos de los gobernantes y la orientación que se les daba a Hazrat Umar, está escrito que para los servicios importantes los titulares de cargos eran designados a través de la Shura, y eran designados aquellos que tenían consenso de todos. A veces enviaba instrucciones al gobernador de una provincia o distrito recordando que debería ser seleccionada la persona más capacitada. En consecuencia, Hazrat Umar nombraba a tales personas seleccionadas como gobernantes. Hazrat Umar designó el salario más alto para los gobernantes. Eso también tenía una gran sabiduría
y fue capaz de que llevaran a cabo sus deberes de manera honesta y sin ninguna codicia. Hazrat Umar aconsejaba a los funcionarios: recordad que no os he enviado como comandantes y tiranos, sino que como líderes, para que la gente os diga: Cumpla, cumplid con los derechos de los musulmanes, no abuséis de ellos ni los rebajéis, es decir, no castiguéis innecesariamente, más bien trata de cumplir con sus derechos. No hagas promesas innecesarias a nadie para no caer en el juicio. No le cerréis las puertas, no sea que el fuerte devore al débil. No te pongas por delante de nadie porque sería una injusticia para el pueblo. A quien se nombraba gobernador se le haría un juramento de que no montaría en ropas finas, no comería harina tamizada, no nombraría porteros y mantendría siempre las puertas abiertas a los indigentes. Esta guía era para todos los administradores designados y se leía al pueblo. Una vez nombrados estos gobernantes, se haría un inventario de sus riquezas y posesiones. Si se producía un aumento inusual de esas posesiones del titular del cargo que no podía justificar, se le pedían cuentas inmediatamente y el exceso de riqueza se entregaba al fisco. Los gobernantes recibieron instrucciones de que debían reunirse en el Hajj, donde se celebrarían audiencias públicas y se trataría inmediatamente cualquier queja contra un gobernador. Los gobernadores recibieron instrucciones de que debían reunirse en el Hajj, donde se llevarían a cabo audiencias públicas y se abordaría inmediatamente cualquier queja contra un gobernador. Si la denuncia resultaba ser válida, los trabajadores tendrían que rendir cuentas. Con respecto a las quejas presentadas contra los gobernadores y la forma de Hazrat Umar los tratados del Muslim describe: hay un incidente relacionado con Hazrat Umar. La gente de Kufa era bastante rebelde y siempre levantaba quejas contra sus titulares, diciendo que tal o cual juez es de cierta manera o de una persona tiene esta debilidad y otra persona y otra tiene aquella. Ante estas quejas, Tumbar cambiaba a los titulares de cargos y enviaba a otro oficial en su lugar, es decir, los cambiaba. Algunas personas le dijeron a Tumbar que no era correcta y que si seguía cambiándolos, la gente de Kufa seguiría presentando quejas, por lo que debía cambiar constantemente a los oficiales superiores. Sin embargo, Tumbar dijo que seguiría cambiando a los oficiales hasta que los Kufa se cansara de presentar quejas. Cuando recibió quejas similares de ellos, durante algún tiempo, Setumbar dijo: ahora enviaré a la gente de Kufa un gobernador que se ocupará de ellos. Este gobernador enviado por Setumbar era un joven de 19 años llamado Abdurrahman bin Abi Layla. Cuando la gente de Kufa se enteró de que un joven de 19 años había sido nombrado como gobernador, se dijeron entre sí que venga, que nos burlemos todos de él. La gente de Kufa era traviesa. Reunieron a todos los individuos mayores que se adornaban con mantos y túnicas que tenían 70, 80 o incluso 90 años de edad y decidieron que toda la gente de la ciudad debía acompañar a estos ancianos para dar la bienvenida a Abdurrahman y preguntarle burlosamente su edad, y cuando respondiera se burlaban del hecho de que un muchacho había sido nombrado como gobernador. Por lo tanto, de acuerdo con este plan, se alejaron 2 o 3 millas de la ciudad. También Abu Layla también se acercaba montando en un burro desde la dirección opuesta. Toda la gente de Kufa estaba de pie en filas y en primera fila estaba formada por los jefes ancianos. Cuando Abdurrahman bin Abu Layla se acercó a esa gente, preguntó: ¿eres tú quien ha sido designado como nuestro gobernador y te llamas Abdurrahman? Respondió afirmativamente. Ante esto, una persona mayor entre ellos se acercó y preguntó: ¿cuál es tu edad? Abdurrahman respondió: mi edad. ¿Puedes adivinar mi edad? Por el hecho de que cuando Santo Profeta Sasson nombró a Usama bin Zaid como jefe sobre 10.000 compañeros, entre los que se encontraban también Abu Bakr y Umar. Soy un año mayor que Usama bin Zaid en esa ocasión. Al oír esto, todos dieron un paso atrás y sus planes se hicieron añicos.
se retiraron avergonzados y se dijeron unos a otros que si este muchacho se quedaba entre nosotros, no os atreveríais a pronunciar una palabra a él para que no tome medidas estrictas. Por ello, gobernó sobre ellos durante mucho tiempo y los habitantes de Kufa no se atrevieron a enfrentarse a él. Luego estaba el sistema de recaudación de ingresos. Tras la conquista de Irak y Siria, Stumber dirigió su atención hacia la gestión de los ingresos. Los reyes anteriores habían tomado por las fuerzas las tierras de la gente y habían distribuido entre sus cortesanos jefes y Hassetumber devolvió estas tierras a la población local. Junto con esto, Hassetumber ordenó a los árabes que si habían extendido por las tierras no realizaran ningún trabajo agrícola, es decir, los árabes no se dedicarían a la agricultura. La ventaja de esto era que los árabes no tenían experiencia en los métodos de cultivo requeridos en esa zona de comparación con los locales. Cada región tiene su propio método para la agricultura. Por ello, se ordenó que los que no fueran locales y hubieran venido de fuera no se dedicarían a la agricultura y que ésta fuera llevada a cabo por los locales. Antes, el Hajjaj, impuesto sobre la tierra, se cobraba a la fuerza. Después de establecer normas en relación a los impuestos, Hassetumber facilitó en gran medida el método de recaudación de impuestos y también introdujo nuevas modificaciones. Se preocupaba por los no musulmanes que vivían bajo el dominio musulmán y a la hora de impuestos preguntaba repetidamente si se había cometido alguna injusticia contra ellos. Pedía la opinión de los súbditos no musulmanes que eran zoroastrianos o cristianos y también tenía en cuenta sus opiniones. Para la expansión de la agricultura, Tumber dijo en relación con los terrenos baldíos que quien los cultive se convirtiera en propiedad y designó el periodo de 3 años para ello. Se hizo fluir los ríos y se creó el departamento de riego que también supervisó la formación de estanques. Esto se llevó a cabo con el fin de mejorar el sistema agrícola. Estos fueron algunos logros de lo que acabo de mencionar. Hay más relatos de Hassetumber que permanecen, si Dios quiere, serán mencionados en futuros sermones. Me gustaría hacer un anuncio y es que se ha creado una enciclopedia Ahmadía que se lanzará hoy. Ha sido realizada por el Centro Central de Archivos de Investigación Ahmadía. Hace tiempo que empezaron a trabajar en ella y ahora, por la gracia de Dios Altísimo, el sitio web se pone a disposición de miembros de la comunidad. Antes disponible en www.ahmadiapedia.org, donde se abrirá una página de inicio que contiene un motor de búsqueda y puede utilizarse en buscar información. Se ha diseñado de forma bastante sencilla y fácil de usar. Se ha añadido información clave sobre los libros de la comunidad, personalidades, incidentes, creencias y lugares. Cada entrada contiene los sitios web pertinentes, vídeos, enlaces, los temas que se encuentran en las publicaciones periódicas de la comunidad para que se pueda obtener información detallada a través de estos medios. Una de las ventajas de los enlaces para seguir investigando sobre los temas que será los que busquen podrán llegar a los otros sitios web de la comunidad y podrán beneficiarse de todos los periódicos y las revistas. Los Ahmadis de todo el mundo llevan consigo información beneficiosa que no consta en ninguna parte. En el sitio web de Ahmadiyyapedia hay una opción de contribución donde la gente puede enviar información o documentos sobre cualquier tema. No podrán cargar directamente la información en él, de hecho tendrán que proporcionarlo al equipo central y tras evaluarlo y verificarlo se cargará en la entrada correspondiente. De esta manera, a través de la cooperación de la comunidad de este sitio web, será un proyecto continuo y si Dios quiera será beneficioso para los Ahmadis. Si alguien no puede encontrar cierto material, puede ponerse en contacto con Ahmadiyyapedia y ellos se encargarán de proporcionar material pertinente en el sitio web. Además, han declarado que aunque
Han subido mucha información a través de las fuentes auténticas. Sin embargo, si alguien tiene alguna información que sea diferente a la proporcionada sobre cualquier tema, entonces puede proporcionar los hechos necesarios para que después de verificarlo la historia de la comunidad pueda ser auténtica y aseverada. वेबसाइट पर मतलूबा El मवाद equipo मुहैया करने का इंतज़ाम करेंगे। फिर ये कहते हैं कि अगरचे तमाम मालूमात मुसद्दका ज़राए से मुहैया की गई हैं, ताहम अगर किसी सारिफ के पास ऐसे शवाहिद हों जो किसी भी मालूमात के बरक्स हों तो हमें ऐसे शवाहिद मुहैया करें ताकि बाद तहकीक जमात की तारीख को मुसद्दका तौर पर महफूज करने का इंतज़ाम किया जा सके। इस वेबसाइट की तैयारी के लिए तमाम टेक्निकल मराहल मरकज़ी शोबा IT ने बहुस्न खूबी सर अंजाम दिए हैं और बड़ी मेहनत की है शोबा IT ने इसके लिए, जिसमें इनका मुस्तकिल अमले के अलावा वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। मवाद की तैयारी के लिए मरकज़ी शोबा आर्काइव के मुरब्बियान और वॉलंटियर्स ने बड़ी मेहनत की है और हसूल मवाद, उर्दू से तर्जुमा, मवाद की अपलोडिंग गरज तमाम कामों में अनथक मेहनत से काम किया है इन सब ने, जो भी ये काम करने वाले हैं इस वेबसाइट के लिए। अल्लाह ताला इन सबको जज़ा भी दे और जुमा के नमाज के बाद इंशाल्लाह आज ही मैं इसको लॉन्च भी करूँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.